Una persona nunca puede dar lo mejor si se siente asustada. Hola Mario. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Yo quería preguntarte, Mario, si crees realmente que el estrés en su justa medida puede ser bueno, pero que si nos pasamos con el estrés puede ser aterrador los efectos. Pues fíjate, la persona que realmente nos reveló el impacto del estrés en el ser humano fue el profesor austriaco Hans Selye. Él estudió en la Universidad Alemana de Praga y llevó a cabo toda su carrera de investigador en la Universidad McGill en Canadá. Entonces él distinguió perfectamente dos tipos de estrés. Uno de ellos necesario en la vida para crecer, para mejorar, para desarrollarnos y para evolucionar. ¿Quién no necesita un estímulo para avanzar, para ir aprendiendo cosas nuevas, para hacer frente a nuevos retos, a nuevos desafíos? Pero él también detectó otra forma de estrés a la que dedicó muchos años de su vida, que es muy nociva para la salud. Es el distrés. Él utilizó las lenguas clásicas para mencionar eustrés, el positivo de escribir, y distrés, el negativo. El distrés es el estrés crónico, es decir, una forma de estrés sostenida que no deja espacio para que una persona se recupere, para que se renueve. Entonces, efectivamente, es una buena analogía la que tiene que ver con la condimentación de los alimentos, y es cierto que el distrés, el estrés negativo, es muy dañino para la salud, para las tres dimensiones: la dimensión del cuerpo, la de la mente y la dimensión anímica. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, 2,5 millones de personas, de españoles, consumimos ansiolíticos y antidepresivos a diario. ¿Qué podemos hacer para que no sean tan necesarios los ansiolíticos? Porque vivimos más estresados que nunca, me parece. Sí, bueno, en medicina hay una palabra un poco rara que se llama etiología. Etiología quiere decir el origen de la enfermedad. Nosotros podemos tratar los síntomas, podemos tratar los signos de una enfermedad. Pero para eliminar una enfermedad, necesitamos conocer la etiología, el origen de esa enfermedad. Entonces, obviamente, los ansiolíticos, los antidepresivos están tratando los síntomas y los signos. Una persona que está con una ansiedad crónica, constantemente preocupada por el pasado, por lo que puede suceder, o una persona que está pues deprimida, viendo el aspecto oscuro de la vida, pues un ansiolítico, un antidepresivo le puede ayudar. Pero ¿qué hay en el origen? Desde mi punto de vista, en el origen hay dos cosas. Primero, la deshumanización brutal de la sociedad. Es decir, no nos tratamos como seres humanos, con esa dignidad, con ese respeto que corresponde a nuestra dignidad como seres humanos. Y en segundo lugar, desde mi punto de vista, es la separación de la dimensión espiritual de la existencia. Entendiendo por dimensión espiritual un sentido de trascendencia, es decir, la voluntad de reconectar con nosotros mismos a un nivel profundo, la voluntad de reconectar con los demás reconociendo la diversidad, pero en lugar de tolerarla o enfrentarnos a la diversidad, celebrándola. Y en tercer lugar, es la conexión, el encuentro con la naturaleza, con nuestra madre la naturaleza, es decir, no sometiéndola a nuestros caprichos ni a nuestras ambiciones y nuestra avaricia, sino sencillamente respetándola. Entonces, si nosotros cuidáramos esa dimensión más humana, si nos tratáramos con más cariño, con más cercanía, si supiéramos escuchar mejor, si verdaderamente pudiéramos entrar en el silencio, aprender a centrarnos, salir del barullo mental, si aprendiéramos a mimar un poco más a la naturaleza, a disfrutar lo que es un paseo por el campo, por un bosque, frente al mar, necesitaremos muchísimo menos ansiolíticos y antidepresivos. Sí, desde luego. Sin género de duda. Desde luego. Ahora se ha puesto muy de moda, se hacen hasta excursiones para abrazar árboles. ¿Realmente crees que esto es una moda pasajera? ¿O esto de abrazar árboles, ya que me estás hablando del contacto directo con la naturaleza, tiene un impacto realmente en tu estado emocional? Sí, vamos a ver, ya desde la sabiduría ancestral se habla de que el ser humano ha experimentado tres desconexiones, de las que hablaba antes: la desconexión con uno mismo, la desconexión con los demás y la desconexión con el mundo. Es decir, de alguna manera recuperar el sentimiento de unidad es precioso en el ser humano. Entonces, cuando tú te reconectas contigo misma, probablemente sientes como un abrazo, ¿no? Cuando te reconectas con los demás, ¿qué quieres? Abrazarles. Cuando te reconectas con la naturaleza, te gustaría abrazar a la naturaleza. Bueno, los árboles representan una parte preciosa de la naturaleza. Es decir, si nosotros entendemos que es un elemento simbólico, que representa ese deseo de
recuperar la sensación de unidad, me parece un gesto precioso. Muy bonito. Vamos, de hecho yo lo he hecho con frecuencia. Sí, claro. Vas abrazando. Hay un árbol. Mario abraza árboles. Sí, hay un árbol, un tejo en Inglaterra que tiene más de 2000 años y he estado unas cuantas veces ahí y por supuesto que ha abrazado ese árbol. ¿Notas algo? Después de dar ese abrazo, ¿en ti hay algo que cambia? Bueno, vamos a ver. El ser humano quiere llevarlo todo a la faceta intelectual. Ya. Y yo creo que hay cosas muy bonitas que son sensaciones que desafían el intelecto. Y por supuesto que noto sensaciones. Por supuesto que yo ese tejo, cuando yo pienso en ese tejo no pienso en algo ahí distante, un árbol que no tiene nada que ver conmigo. Pienso en algo que siendo distinto a mí no es tan distante. Pero llega un momento que ni abrazar árboles, ni el contacto con la naturaleza, ni todas mindfulness y tal, nos hace suficiente impacto en nuestras emociones como para que no se nos cronifique el estrés. ¿Hay algo? ¿Nos puedes dar algún consejo para, antes de que se cronifique, paliarlo? Bueno, vamos a ver, si una persona cuida su dimensión física, si una persona cuida su dimensión mental y cuida su dimensión anímica, no tiene por qué hacerse crónico el estrés. Lo que pasa es que hay que plantearse qué entendemos por cuidar las cosas. Es decir, si yo no dedico un tiempo a lo largo del día pues a entrar en silencio, a hacer ejercicio, si no cuido lo que como, si no tengo relaciones de calidad, no establezco vínculos emocionales, pues la verdad es que no es raro que viva bajo el distrés. Lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa que es muy importante. Las circunstancias pesan y las dificultades que experimentamos son reales. No podemos negarlas, no podemos ignorarlas. Tampoco podemos ignorar el poder que tiene el encuentro con otro ser humano, con la naturaleza, con uno mismo, en la transformación de las condiciones internas. Y las condiciones internas sí afectan a las circunstancias. Lo que sucede dentro de nosotros sí busca su expresión fuera de nosotros. Entonces, tenemos que ser muy cautos y no considerar que somos simples víctimas de las circunstancias, sino que somos co-creadores de la realidad. Y eso nos tiene que llenar de alegría, de ilusión y de confianza. Sí. Entonces nos tomaremos en serio el cuidado del cuerpo, el cuidado de la mente y el cuidado del alma. Pero luego llega el ámbito laboral, que es el que vamos a entrar ahora, y las encuestas dicen que el 73% de los españoles trabajadores padecen estrés. ¿Nos puedes dar algún tip para que durante nuestra propia jornada laboral, cuando estamos trabajando, que es eso que te acaban tu jefe te acaba de echar la bronca o no está de acuerdo con lo que has hecho y normalmente nos entra esa ansiedad, ese estrés que nos creemos ya incapaces de hacer las cosas? ¿Algún tip de estos así rápido para decir, venga, haz esto, fulano, y verás tú cómo baja tu grado de estrés de forma inmediata? Vamos a ver, la situación de burnout es una situación generalizada, o sea, no es que nos pueda venir el burnout, es que ya estamos ahí. Una parte muy importante de la población está en burnout o pueden caer en burnout, la situación está estar quemado. De hecho, la fase burnout la describió el profesor Hans Selye, se ha puesto de moda ahora, pero él la describió hace muchos años. Entonces, ¿qué se puede hacer en una situación de burnout? Primero describamos qué es el burnout. Burnout es una situación en la que una persona está experimentando ciertas cosas a nivel físico, a nivel mental y a nivel anímico. ¿Qué está experimentando a nivel físico? Agotamiento, mala salud, insomnio. ¿Qué está experimentando a nivel mental? Irritabilidad, tendencia al aislamiento, falta de ilusión por las cosas, falta de compromiso. ¿Qué está experimentando a nivel anímico? Un desconectarse con la vida, una falta de interés por la vida. Entonces, estas cosas se solucionan a 3 niveles. Primero, a nivel individual. Segundo, a nivel colectivo. Y tercero, a nivel estructural. ¿Qué es a nivel individual? Para que una persona salga de burnout, tiene que estar dispuesta a tomarse en serio, pasar del cuadrante de burnout al cuadrante de recuperación o renovación. No puede pasar directamente al alto rendimiento si antes no se recupera. Y eso tiene que tomarse en serio el cuidado del cuerpo, el cuidado de la mente y el cuidado de la dimensión anímica. Y hay mucha información sobre eso, no es una cosa difícil de encontrar.
Eso a nivel personal. A nivel colectivo, tenemos que ser conscientes de hasta qué punto cuando una persona se siente amenazada por el juicio, por lo que me puede pasar, por si me van a echar, por si no sé qué tal cual, cuando una persona se siente amenazada, favorece el burnout. O sea, una persona nunca puede dar lo mejor si se siente asustada. Entonces, todos podemos generar entornos amables, entornos donde las personas no se sientan constantemente vigiladas, donde las personas se sientan valoradas. Y a nivel estructural, ¿qué podemos hacer? Cambiar las estructuras. Es decir, hay estructuras hoy en día que están haciendo muchísimo daño. No tiene sentido que una persona esté trabajando todos los días en su oficina hasta las 11, hasta las 12 de la noche, si ha hecho bien su trabajo y acabó antes, o que tenga que estar todo el fin de semana preparando cosas. Una cosa es hacerlo ocasionalmente, porque hay una situación nueva, y otra cosa acostumbrarnos a eso. No tiene sentido. ¿Por qué se está cambiando la estructura o se está buscando cambiar la estructura de asistencia mental para las personas que necesitan un apoyo en este sentido? Porque se está empezando a hablar de la envergadura de la patología mental que hoy en día, si no se habla, ¿cómo se va a resolver? Entonces, claro que se puede hacer. Lo que no podemos caer es en la desesperanza, en la impotencia, o pensar ilusoriamente que alguien lo hará. No, cada uno tenemos que tomar nuestra parcela de responsabilidad y empezar a hacer cosas. ¿Hay algo que puedan hacer, aparte de hablar, como dices tú, hay algo que puedan hacer las empresas o los empleadores a favor, que reme a favor de sus empleados? Sí, ahora me gustaría hacer una distinción. Tan quemados pueden estar los empleados como los empleadores. Sí, sí. Es decir, que muchísimos directores y directivos están aguantando niveles de presión tremendo. Es decir, esto no son los de arriba sencillamente dominando a los de abajo. Es un proceso que afecta a muchísimas personas en los distintos niveles de una organización. Es decir, tanta ayuda necesita muchas veces para estar bien el empleador, como comentas, como el empleado. Entonces, ¿qué se pueden hacer? Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay una empresa que lo que ha hecho es, antes de empezar la jornada laboral, ha habilitado un espacio para que las personas que quieran puedan practicar durante 10 minutos mindfulness antes de empezar a trabajar. Y es masivo el número de personas que se apunta. Hay empresas que están ofreciendo opciones mucho más sanas para comer, hacerlo más fácil. Hay empresas que han decidido que a partir de cierta hora ya no se está en la oficina. ¿Hay alguna medición que indique que ese rendimiento ha subido, que están más felices? ¿Se puede medir el grado de felicidad que hayan podido o no? ¿O es una apreciación? ¿O es lo mismo que lo de los árboles? No. Vamos a ver, hay dos tipos de mediciones que se pueden hacer cuando se está hablando del bienestar. Hay una medición que es una medición puramente psicológica, es decir, tú le das un test a una persona y te dice cómo estabas antes y cómo estás ahora. ¿Ha habido un cambio? Y te dice sí o no, lo que se llama qualia, es la experiencia interna. Hace años esto no se valoraba, hoy ¿cómo no se va a valorar? Si una persona meditando está mejor, ¿por qué no se va a valorar eso? Pero luego hay otros tipos de mediciones, se pueden medir desde niveles de cortisol, desde la tensión arterial, niveles de azúcar, es decir, montones de cosas que tienen que ver con el síndrome del burnout. Y por supuesto que se ve, pero ¿cómo no se va a ver? Esto se lleva investigando hace montones de años. Pero es que hoy en día además lo que sabemos es que no solamente este cuidado del bienestar afecta a la salud física y mental de una persona, es que afecta a los resultados. Eso. Si es que está demostrado que una persona cuando está ilusionada, cuando está motivada, es una persona que rinde mucho más. Y que cuando una persona está asustada, se siente llena de ansiedad o ha perdido la esperanza. Se bloquea. No, claro que se bloquea, y además es que hay tecnología en lo que se llama neurociencia afectiva que permite ver con cámaras muy sofisticadas cómo realmente la conexión entre el mundo emocional, el mundo afectivo y el mundo intelectual es una realidad innegable. La persona ilusionada es una persona que rinde más, la persona desmotivada rinde menos. Es más, se ha demostrado, por ejemplo, y esto es un dato verdaderamente brutal, que personas que están habitualmente en distrés, en burnout, son personas que pierden población neuronal que no tendrían que perder. Mueren neuronas.
Y bueno, ¿cómo es posible que más neuronas? Sí, pues neuronas porque cuando hay distrés, o hay, cuya expresión es el burnout, la palabra científica es distrés, la palabra más popular es burnout, hay una liberación de una hormona en la sangre, de la que llevo hablando montones de años, se llama el cortisol. Pero es que además sube los niveles de un neurotransmisor, de una sustancia cerebral, un mensajero cerebral, que es un neurotransmisor excitador, que se llama el glutamato. La combinación en el cerebro de niveles altos de cortisol y niveles altos de glutamato hace que entre masivamente calcio en la célula nerviosa, en la neurona. Y esa entrada masiva de calcio activa, fíjate lo que te voy a decir, activa el gen de la apoptosis, que es eso, el gen del suicidio celular. ¿Hasta qué punto lo mental afecta y lo afectivo se materializa? Y de la misma manera que esa cronicidad en el estrés, ese distrés que lleva el burnout, destruye población neuronal, también, y esto, el primero que lo intuyó, no lo puedo demostrar, era Cajal, nuestro gran premio Nobel, es que cuando una persona está ilusionada, cuando una persona está motivada, hay células madre en el cerebro que se convierten en neuronas. Es decir, una persona se vuelve más inteligente, más creativa, más emprendedora, pero necesita ese estímulo, necesita esa ilusión, necesita esa pasión, ese entusiasmo. Por eso el gran Cajal, porque vamos, o sea, tendría que haber un museo para don Santiago Ramón y Cajal. Cajal decía, todo ser humano, si se lo propone, fíjate, no está hablando, no, es que yo no puedo hacer nada, no, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. En aquel momento pensaban que Cajal hablaba metafóricamente. Cajal intuía algo que no podía mostrar con la tecnología. Hoy la neuroplasticidad es un hecho. Es un hecho, claro que sí. Como es un hecho que tenemos un segundo cerebro en el intestino con 100 millones de células nerviosas y que está directamente relacionado con el cerebro y que fíjate tú si nos afecta, que cuando dices la expresión se me ha cerrado el estómago, que viene, vamos, totalmente a colación del estrés, se me ha cerrado el estómago, se me ha hecho un nudo en el estómago. ¿Qué relación hay entre la salud mental y el intestino? Porque hace unos años era como, esto no tiene nada que ver. Sí, el primero que lo descubrió fue un profesor de gastroenterología, catedrático en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y efectivamente, los órganos tienen distintas dimensiones. El tubo digestivo tiene una dimensión que es muy clara, que es el procesamiento de los alimentos. Nosotros comemos cosas, el tubo digestivo se las arregla para desestructurar esas cosas como si hubiera un rompecabezas, y algunas piezas dicen, uy, esto te dejará marchar, y otras las tengo que absorber porque son fundamentales para la salud. Así se había entendido el tubo digestivo durante muchísimos años. Hasta que se descubrió efectivamente que había millones de neuronas en el tubo digestivo que no funcionan independientemente del resto del sistema nervioso, sino que están en constante conexión a través de neurotransmisores, a través de productos químicos, a través de señales nerviosas con el cerebro intracraneal. Entonces, ¿cómo influye? Influye muchísimo. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo tiene dos poblaciones de bacterias. Unas serían las buenas, los bacteridetes, y los otros son los malos, los firmicutes. Dentro de los bacteridetes tenemos las bifidobacterias y los lactobacilos. Entonces, ¿qué hacen los buenos? Los buenos están intentando proteger la barrera intestinal para que no entren productos tóxicos. Porque si entran productos tóxicos, llegan al cerebro y lo inflaman. Y la inflamación cerebral está asociada a cuadros como la ansiedad y la depresión. Cuando empiezan a ganar los malos, los firmicutes, entonces los bacteroidetes ven reducida su acción y empiezan a colarse productos tóxicos que producen inflamación cerebral y son, al parecer, una de las causas de enfermedad de Alzheimer. Aunque es una enfermedad compleja, uno de los factores puede ser eso. Entonces, tú fíjate que cuando una persona está muy estresada, lo primero que se produce es una parálisis del tubo digestivo. Se le quitan las ganas de comer. O si tiene ansiedad, a lo mejor come demasiado, y eso tampoco es bueno para el tubo digestivo. Entonces, el balance se va perdiendo y el segundo cerebro, el cerebro entérico, el tubo digestivo, empieza a funcionar de una manera errónea, y esto repercute en el cerebro. Entonces, bueno, podemos estar horas hablando de esto, porque es un tema apasionante. Por eso es tan importante cuidar la salud del tubo digestivo, y por eso se me ha olvidado decir que los buenos, los bacteroidetes, fundamentalmente lo que necesitan es fibra. Los firmicutes, los malos,
fundamentalmente lo que necesitan es azúcar. Claro. Más fibra y menos azúcar. ¿Y cómo podemos saber si se nos inflama el cerebro? ¿Hay algún signo externo que sepamos que se nos está inflamando? No, porque la inflamación, cuando uno dice, ay, se me ha inflamado la rodilla, se me ve la rodilla roja, caliente y abultada. Cuando hablamos de inflamación, a nivel cerebral hablamos de lo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Y no solamente se produce en el cerebro, se produce en el corazón, en los vasos sanguíneos, páncreas, etcétera. Entonces, es un tipo de inflamación, es real que es inflamación porque hay células inflamatorias, porque hay cambios en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, pero no es esta inflamación permanente. Sin embargo, por ejemplo, si se sabe con estudios más finos que sí hay efectivamente histológicamente esos datos inflamatorios, pero que a simple vista no se vería. Lo que sí vemos es la expresión de esa inflamación. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión. La ansiedad y la depresión tienen un trasfondo en gran parte inflamatorio. Por eso, fíjate qué cosa tan sorprendente y tan bonita. Personas que han cambiado sus hábitos de alimentación y tenían un cuadro de ansiedad o depresión, han mejorado de su ansiedad y su depresión hasta niveles sorprendentes solamente cambiando la alimentación. Toman más fibra. Claro, y dices, ¿cómo es posible? Porque los bacteroidetes empiezan a ganar. A ganar la batalla. A ganar la batalla. Uno dirá, ¿pero por qué están los firmicutes? Bueno, pues porque tenemos gérmenes. Parte podemos entenderlo y parte no. Los firmicutes sí hacen algunas cosas favorables, favorecen la absorción de ciertas grasas, etcétera. Pero fundamentalmente, digamos que se portan bien siempre que no vean que hay debilidad en el otro sitio. Ya. Esto es como, por ejemplo, nosotros en la piel tenemos estafilococo dorado. Estafilococo dorado es coagulasa negativa, no es patógeno. Pero si hay una herida en la piel, se transforma en coagulasa positiva, en las infecciones por estafilococo son las más peligrosas que hay. Pues igual, los firmicutes están ahí quietecitos mientras la población de bacteroidetes sea lo suficientemente grande. Si los bacteroidetes bajan, los firmicutes se crecen, empiezan a dominar y ahí tenemos problemas. Bueno, pues aparte de la alimentación, otra herramienta que tenemos que nos favorece muchísimo el controlar el estrés es la risa, tanto la risa real de Duchenne como la ficticia. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, precisamente preparando esta entrevista, un experimento que hicieron en 2 universidades americanas, que seguro que conoces el experimento, que tenían que ver 2 grupos de personas, viñetas divertidas. Pero a un grupo le obligaban a tener el lapicero entre los labios y el segundo grupo entre los dientes, con la condición de que no pudiese tocar para nada el lapicero los labios. Entonces el cerebro se creyó, que es lo que quiero que me expliques ahora, cómo al cerebro podemos engañarle de esa manera, que simplemente forzando una sonrisa con un lapicero entre los dientes, el cerebro puede llegar a creerse que está feliz, y de qué manera esto es tan importante para mitigar a lo mejor síntomas de depresión y estrés, aparte de la fibra. Bueno, esto es precioso. Fíjate, si nosotros observamos un cerebro desde fuera, veremos que tiene 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Pero hay una gran fisura, es muy interesante porque esta fisura, la mitad de esta fisura, es decir, de esta hendidura, le faltaba a Albert Einstein. Y estaba cubierta de neuronas. En lugar de existir esa especie de apertura, estaba cubierta de neuronas. Pues si tú esa fisura de Silvio, la separas, aparece el lóbulo escondido, el lóbulo invisible, el quinto lóbulo o ínsula de Ryle. Ryle fue el descubridor. La ínsula de Ryle es una de las estructuras más apasionantes del ser humano. ¿Por qué? Porque contiene el esquema entero del cuerpo. El mapa. El mapa entero del cuerpo. Y es uno de los mapas de los sentimientos. Es decir, la ínsula de Ryle es capaz de cambiar un pensamiento en un sentimiento.
Pienso que no puedo, acabo sintiendo que no puedo. Y es capaz de hacer que el cuerpo reverbere con ese sentimiento. Pienso que no puedo, siento que no puedo, mi cuerpo no puede. Pero la ínsula de Rayleigh no solamente es un paso de dirección corteza cerebral a cuerpo, es también de cuerpo a corteza cerebral. Entonces, cuando tú tienes una disposición de tu cuerpo propia de un estado de alegría, como es una sonrisa, la ínsula de Rayleigh, que tiene perfectamente mapeada la cara, interpreta que se halle esa sonrisa, aunque sea una sonrisa, en este caso forzada por un lapicero, que tú estás contento, o que tú estás contenta. Entonces, como es un mapa de los sentimientos, sí, esa posición corporal empieza a transformarla en un sentimiento estar bien. Y empiezas a pensar en las cosas buenas que hay en tu vida. De hecho, en estas viñetas, los que tenían el lapicero en los dientes las veían súper divertidas y los otros no. Claro. Siendo las mismas viñetas. Claro, porque ten en cuenta que la percepción es un fenómeno cerebral, es un fenómeno, es una creación mental. Si yo estoy alegre por la mañana, el desayuno me va a saber más rico que si me levanto triste. El café huele mejor. El café huele mejor, el té está más rico, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que no le damos importancia al cuerpo, y también somos cuerpo. No es que tengamos un cuerpo, es que también somos cuerpo. Por eso la nutrición, por eso el descanso. Por eso la postura, el gesto y el ejercicio físico tienen tanto impacto en nuestra forma de sentir. Desde luego. Y todos estos pensamientos negativos que podemos tener tan recurrentes, ¿hay alguna manera para reconducirlos? Sí, por supuesto que sí. La forma de reconducirlos es la meditación. Es la meditación. Nunca enfrentarse al pensamiento. Nunca enfrentarse al pensamiento porque lo refuerzas. No intentar convencerte que no tienes que pensar eso. Llevar tu atención a otro sí. Yo suelo poner el siguiente ejemplo. Es un ejemplo muy antiguo y viene de la sabiduría oriental. Nosotros somos como el cielo. Y pasan las nubes. Las nubes van a pasar, pero no tiene el cielo que irse detrás de ellas. Entonces, si el cielo quisiera luchar contra las nubes aumentarían de tamaño, porque donde pones la atención, lo refuerzas. Pues tú sencillamente tienes un pensamiento, ¿vale? Pues el pensamiento, ¿qué cenaré hoy? ¿Lo ves? Pero no te arrastra. ¿Qué es arrastrarte? Te ves cenando, lo que vas a cenar. Ya te ha pillado. Entonces la atención la llevas al aquí y a la hora. Entonces esto es muy bonito porque hoy en día la neurociencia contemplativa ha demostrado que en la distracción hay una red que se llama la red neuronal por defecto, que está asociada no solo a menor eficiencia, sino además peores relaciones sociales y peor salud. Pero que cuando uno se centra en el presente, en el aquí y en el ahora, en la respiración, en el cuerpo, en las sensaciones que tienes, los pies sobre el suelo, el cuerpo en el sillón, entonces desactiva la red neuronal por defecto y se activa la red ejecutiva central. La red ejecutiva central está asociada con una mejora en la salud, una mejora en la eficiencia, una mejora en las relaciones. Pero esto es un entrenamiento. El que quiera tener control sobre su atención tendrá que desarrollar la musculatura de la atención. Es decir, acostumbrarse a estar más tiempo en la red ejecutiva central, en la red de atención, y menos tiempo en la red de la distracción. Sí. Hablando de musculatura, para hacer también un poco de musculatura cerebral, el ejercicio físico es tan bueno para el cuerpo como para la mente. ¿Qué tipo de ejercicios recomiendas para que nuestros niveles de estrés y de ansiedad bajen? El ejercicio aeróbico, es decir, aceleramos el corazón y la respiración, está asociado ya, sin género de duda, en base a la investigación, a la liberación de neurotrofinas. ¿Qué son neurotrofinas? Son el gran descubrimiento de la premio Nobel italiana Rita Levi-Montalcini, una mujer maravillosa que murió con 102 años. Neurotrofinas son sustancias que favorecen que algo crezca. Es como si fuera el abono. Sí. Tú abonas una parcela y crecen cosas. No abonas, pues no crecen cosas. Entonces, ese abono, hay muchos tipos de abono. Uno es el VEGF, otro es el IGF, otro es el BDNF.
que son las siglas de estas palabras: brain derived neurotrophic factor, factor proinsulínico, factor de crecimiento endovascular, etcétera. Todos esos abonos los fabrica el cerebro cuando uno hace ejercicio físico aeróbico. Ahora bien, es muy importante a partir de cierta edad, 40, 45, también hacer entrenamiento cuidadoso, bien dirigido con pesas, porque la musculatura es importantísimo para que no se dañen las articulaciones, para que no se pierda funcionalidad. Hay que tener en cuenta que una de las principales causas de muerte en las personas de más de 65 años son las caídas. Las caídas con la cadera. Claro, te rompe la cadera, luego tienes complicaciones pulmonares, las que sean. Entonces, eso es muy importante. Pero es que además, el cuerpo está leyendo la musculatura. La ínsula de Rayleigh. Lóbulo oculto, el quinto lóbulo está leyendo la musculatura. Una persona que se vea fuerte, no es que tenga que presentarse a un concurso de culturismo, se sienta fuerte, se va a sentir más capaz. Sabemos que la postura sí influye. También que te sientas fuerte, que te veas una persona fuerte. No hablo de ser un forzudo, una forzuda, pero verte fuerte, también eso implica en tu sensación, en tu estima, en tu propia valoración. Y a nivel cerebral me imagino que liberas endorfinas. Sí, claro, por supuesto. Hay tres tipos de hormonas que están muy asociadas con el bienestar. Las endorfinas, que son opiáceos endógenos producidos por el cuerpo. La dopamina, que es una hormona muy involucrada con la ilusión. La serotonina, que es una hormona fundamentalmente asociada con estado de felicidad, aunque en algunos casos, pero esto nos llevaría tiempo a hablar, puede aparecer en otros estados. Eso es lo que normalmente se activa cuando tú haces ejercicio físico. Pero hay otra que también llevo muchos años hablando de ella, una hormona, que se activa cuando lo haces con otras personas. Cuando además de estar tú haciendo ejercicio físico a nivel, por tu cuenta, pues lo haces con un grupo de amigos, un grupo de amigas, y estás disfrutando. Y entonces se libera también oxitocina. Entonces esas cuatro hormonas son tremendamente beneficiosas y totalmente asociadas a los estados de bienestar. Cuando tienes un problema, ¿por qué lo magnificamos tanto cuando estamos en la cama? Que luego de repente te despiertas a las 8 de la mañana y por lo que sea, bueno, me imagino que también depende un poco incluso de las hormonas, el cortisol y todo eso, ya lo ves de otra manera. O sea, ya no te parece tan grave el problema que te has llevado a la cama y ha dormido contigo. Bueno, el sueño es de las cosas más enigmáticas y extraordinarias que hay. El sueño es de una importancia extrema. O sea, nuestra sociedad castiga el sueño porque no se ha enterado de lo importante que es el descanso nocturno. No se ha enterado de que se activan genes como el PER1, PER2, PER3 que evitan mutaciones cancerígenas. No nos hemos enterado de que se activa el parasimpático que se dedica a reparar el cuerpo, que se libera hormona del crecimiento, que lo que hace es favorecer la recuperación de los tejidos. Entonces, en general, pues nada, estamos viendo dispositivos que emiten luz azul a horas que no tenemos y bloqueamos la secreción de melatonina. Entonces, lo primero que podemos hacer es reconocer la importancia que tiene el sueño. Y si tiene importancia el sueño, hay que vivir de acuerdo a lo que es importante. Por tanto, ni es aconsejable en absoluto ponerse a contestar emails, WhatsApps a partir de las 10 y media de la noche, ni ponerse a ver, ni poder ponerse a ver o consultar dispositivos móviles. Segundo elemento, no puede haber una cena copiosa, porque si hay una cena copiosa, el tubo digestivo le pones a funcionar cuando no tendría que funcionar. Y entonces, claro, roba recursos a nivel cerebral, que necesita, porque la actividad del cerebro por la noche es brutal. Entonces, es verdad lo que dices. Es verdad que la preocupación afecta directamente al sueño, porque el sueño es un proceso muy delicado. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? A nivel físico, lo que debemos es no consultar dispositivos de emisión azul, cenar ligero. Puede ayudar también no hacer ejercicio físico antes de dormir, pero sí dar un paseo, porque un paseo puede relajar bastante.
Luego, asumir que cuando nosotros nos vamos a la cama con un problema, la memoria empieza a tomar ese problema y a incorporarlo en la memoria. Por eso es tan importante hacer un ejercicio de gratitud antes de acostarse. No te puedes acostar con un pensamiento negativo, porque la memoria, el hipocampo, reestructura a partir de ahí. Entonces, encuentra algo en el día, por pequeñito que sea, si buscas encontrarás, donde verdaderamente digas, mira, hoy me doy la enhorabuena, porque vaya día que he tenido, pero he aguantado como una campeona. Hoy me doy la enhorabuena porque me quería haber comido ese bollo y me he aguantado y no me lo he comido. Y acaba con un pensamiento positivo. Parece una tontuna, pero es que no lo es. Y luego, si hay un problema, que dices tú, es que tengo este problema, mi recomendación es la siguiente. ¿Por qué tendemos a llevarlo a la cama? Porque como en el sueño perdemos el control, eso no nos gusta nada. Entonces lo que recomiendo es, lo apuntas en un papelito, lo más pequeño que encuentres, si encuentras un confeti, y te cabe ahí, un granito de arroz, claro, como hacen. Un granito de arroz. ¿Por qué? Porque si un problema así de grande lo puedes poner en un papel así de pequeño, imagínate el mensaje que estás dando al cerebro. Sí. Y esto parece una tontura, pero yo se lo he comentado a algunas personas y les ha funcionado decir. Pues nada, hay que ponerlo en práctica, pero ya. Y luego también la apariencia física. O sea, cuando tú tienes estrés, se te deshidrata hasta más la piel, te salen canas, arrugas. O sea, ¿nos puedes dar algún consejo para sentirnos más lozanos y guapos? Sí, vamos a ver. El estrés crónico, el distrés, utilizando terminología del profesor Hanseli, y recordando que es el causante del burnout, está asociado fisiológicamente, es decir, a nivel de funcionamiento, con lo que se llama un aumento del estrés oxidativo. Esto quiere decir, cuando uno coge una carretera de peaje, llega más rápido a los sitios, pero tiene que pagar un precio. Nosotros, para poder, en nuestro metabolismo, nuestra obtención de energía, para poder utilizar oxígeno, que nos da muchísima más energía que si fuera metabolismo anaeróbico, tenemos que pagar un peaje, y ese peaje se llama radicales libres. Radicales libres son sustancias muy dañinas para el organismo, pero muy controladas por el organismo porque tenemos encima sustancias químicas que las bloquean, ¿vale? Cuando los radicales libres superan un determinado nivel, como son moléculas inestables que en la corteza, en el anillo externo les falta un electrón, tienen que robar electrones de otras moléculas. Y entonces golpean moléculas para desestabilizar y robar las electrones y las convierten en radicales libres. Adivina dónde golpean. Pues uno de los sitios que golpean son las fibras de colágeno y de elastina de la piel. Con lo cual producen ese deterioro de la piel, pueden producir procesos malignos, etcétera, etcétera. Entonces, el estrés oxidativo, ese envejecimiento, parte de la misma raíz. Es una expresión más, en este caso, a nivel bioquímico. Bueno, Mario, para nosotros realmente ha sido un orgullo tenerte con nosotros como maestro, para ayudarnos a ser un poquito más felices, para tener un poquito menos de estrés, y nos alegra muchísimo que te hayas pasado a este lado, que aunque hayas dejado de ser cirujano de órganos, que hayas llegado a nuestras vidas reparando almas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario.